Y hoy estamos muy contentos porque tenemos una invitada muy especial. Es una persona que se dedica a un tema crucial en estos tiempos y especialmente si queremos construir paz en la familia, si queremos construir bienestar en el hogar, es necesario que también comprendamos estos temas tan cruciales que hoy Anabel nos viene a platicar. Les platico que este programa es una colaboración, este programa de Pax Humana es una colaboración para Gaceta de Paz, el periodismo para la paz. Es un espacio de reflexión, es un espacio de diálogo para construir una cultura de paz. La temática que exponemos contribuye en todos los sentidos a la investigación, la práctica y la consultoría para forjar una educación para la paz, una gobernanza basada en la paz y la resolución de los conflictos libres de conflicto. En este programa exponemos temas actuales de aplicación inmediata para la vida diaria a nivel intrapersonal, interpersonal, intergrupal, grupal, internacional y global. Y voy a presentar a Anabel Briones, Medellín. Ella es una gran amiga, es una colega y ella se dedica a un tema muy importante que hoy vamos a tratar, la importancia del diagnóstico de maltrato infantil y violencia en la pareja en los juicios familiares. Es un tema difícil, es un tema retador, pero tenemos aquí con nosotros a una experta. Y me voy a permitir leer un poquito de su semblanza. Anabel, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por invitarme y como te comento, creo que son temas bastante interesantes y creo que dignos de tomarse en cuenta, sobre todo por lo que comentabas ahorita y que te escuchaba presentar el programa, en el sentido de buscar, ¿sí?, que las personas puedan acceder a otro tipo de solución de conflictos, Narce. O sea, creo que muchas veces sí nos centramos o la resolución de los conflictos quiere la gente, queremos que, o la mayoría de nosotros nos gustaría que lo resolviera un juez, cuando somos nosotros mismos quienes tenemos que resolverlos, y creo que por eso es importante el tema que vamos a platicar el día de hoy. Sí, me encanta el tema, es crucial, muy importante que pongamos mucha atención. Bueno, pues la maestra Anabel Briones es licenciada en psicología, egresada por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ella tiene una especialidad en psiquiatría hospitalaria y una maestría en terapia familiar sistémica en el ámbito legal. Tiene estudios de licenciatura en Derecho por la Universidad Regiomontana y maestría en métodos alternos de resolución de conflictos. Este lo llevó a cabo en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Ha realizado también estudios sobre el sistema acusatorio penal, psicología forense en niños, niñas y adolescentes y ha participado en diferentes talleres de hipnoterapia, así como ha terminado eficientemente el curso 2 del método Gottman de terapia de pareja. Actualmente es perito en traducción inglés-español, inglés y perito en psicología adscrito al Tribunal Superior de Justicia. Cuenta con una certificación como mediador por el Tribunal Superior de Justicia, así como ha impartido clases en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el TEC de Monterrey, el Colegio de Especialidades Jurídicas y la Universidad Metropolitana de Monterrey. Actualmente trabaja como litigante, mediadora, perito en traducción, perito en psicología y atiende a pacientes de psicoterapia en su consulta particular. Muchas gracias, Anabel, por aceptar esta invitación a platicar de este tema tan importante. Cuéntanos un poquito por qué este tema, por qué es tan importante. Sabemos, nosotros tenemos una organización que se llama La Paz Comienza con los Niños y una de esas ramas es Pax Humana y hemos estado investigando las estadísticas y Nuevo León es uno de los estados dentro de todo México con mayor violencia intrafamiliar. Y sabemos que la violencia en casa, pues no siempre solamente se limita a la pareja, también se trasciende a los hijos o a las familias extendidas. Creo que este tema es necesario abordarlo, hablar de este tema para poder entonces encontrar la raíz del problema y resolverlo. Cuéntanos por qué este tema estamos hablando hoy contigo.
Fíjate, Narcelia, es importante también el que pudiéramos nosotros hacer una distinción y realmente cuestionarnos si las cifras que tenemos son reales. Digo, yo sé que sí, que en Nuevo León hay mucha violencia, pero también sé que muchas veces esa violencia se va a medir en base a las denuncias presentadas. Así es. ¿Sí? A las denuncias que se presentan en las agencias del Ministerio Público, denuncias que no siempre nos dan un panorama real de lo que está pasando en la familia. Entonces, ese es el punto precisamente que quisiera tocar yo hoy, ¿sí? En el punto en donde sí, nosotros como profesionales de la salud y como profesionales también en el ámbito del litigio sabemos, sí, que en muchas parejas se presentan situaciones de violencia. Vamos a empezar primero, si gustas, a platicar de las parejas y luego después empezamos a platicar de la violencia en niños. La situación ahorita, por ejemplo, con lo que te comentaba es que sí, muchas personas que tienen problemas de pareja van a tener eventos de violencia, ¿sí? Pero un evento de violencia no es lo mismo que vivir en una situación o en una relación de violencia. ¿Sí? Son dos cosas bastante diferentes. Y nosotros estamos hablando de que, por ejemplo, en los casos en que una pareja está por divorciarse o está en ese periodo de separación, en la mayoría, en el 70% de los casos, ¿sí? Va a haber una situación de violencia. ¿A qué pudiéramos llamar una situación de violencia? A que a lo mejor pueda haber golpes, que pueda haber maltrato psicológico, emocional o gritos, pues, bueno, que pueda haber gritos, o discusiones que suban bastante intensidad, ¿sí? Eso lo vamos a encontrar en el 70% de las parejas que se están divorciando. Pero como te comentaba, esas son situaciones de violencia, ¿sí? De esas personas que presentan situaciones de violencia, solamente el 20% van a ser personas que viven una relación de violencia, ¿sí? Ya. El otro 80% van a ser situacionales, en un momento en que se enojaron mucho, que explotó la situación, pero no quiere decir que ese evento, ¿sí? Sea lo que caracteriza esa relación, ¿sí? El problema que nosotros encontramos es en el otro 20% donde la violencia no es situacional. Aquí la violencia ya es caracterológica. Ya acá ya encontramos donde sí hay mientras en la primera que platicábamos ahorita hay una relación de igualdad, ¿sí? En la violencia caracterológica no encontramos esa relación de igualdad. Encontramos donde una persona está siendo el victimario o la persona está siendo agresiva con la otra persona que está recibiendo la agresión, ¿sí? Que también esa es otra parte importante, ¿sí? Conforme he ido estudiando hemos encontrado que, ¿sí? El llamarle víctima a la persona, ¿sí? A lo mejor pudiera ser importante en un primer momento, pero eventualmente tenemos que mencionar a la persona que ha sufrido una agresión como eso precisamente, como la persona receptora de la agresión. ¿Por qué? Porque esto facilita más su recuperación emocional a lo largo, ¿no? Entonces, esa es una diferencia que creo que nos tiene que quedar muy clara a todas las personas que trabajamos en este ámbito. ¿Por qué? Sí, porque una situación de violencia nos va a dar oportunidad, Narcedalia, de que nosotros podemos ahora sí trabajar en una mediación, trabajar en buenos acuerdos, trabajar inclusive, ¿sí? Si se hace un muy buen trabajo y si las personas están con esa disposición, inclusive podemos llegar a que esta pareja, a pesar de haber tenido eventos de violencia
o situaciones de violencia, ¿sí? Puedan tener inclusive una mejor relación que antes, ¿sí? Sí. Y que puedan seguir tranquilamente con su vida, ¿sí? Mientras que el poder detectar, ¿sí? Que hay una relación de violencia donde hay alguien que presenta esta violencia caracterológica, ahí sí tendríamos que movernos de manera completamente diferente, ¿sí? Buscar atención psicológica inmediata para la persona que fue receptora de la agresión, ayudarla, fortalecerla de diferentes maneras, ¿sí? Darle contención a sus emociones y poderle dar apoyo para que salga de esta relación de violencia, ¿no? Que ahorita, como bien decías, y con tanto encierro que ahorita estamos viviendo, sí creo que se ha disparado mucho esa tasa de violencia que teníamos, pero que como nuevamente volvemos a lo mismo, ¿sí? Yo me quedaría preguntando si esas son situaciones de violencia o son, ¿sí? Cifras realmente de una violencia caracterológica, que es donde sí encontraríamos un problema muy severo, ¿sí? Entonces, te digo, por eso es la importancia de diferenciar una de otra. Claro, una es situacional, una es como momentánea, es por una situación fuera de lo común, y la otra es que se da constantemente y que realmente pudiera ocasionar un daño mayor a alguno de los miembros o a todos los miembros de la familia. Me encanta también que dices, hay que Es tener cuidado correcto. con las cifras. Tenemos que Nuevo León está en grandes y altas cifras de violencia intrafamiliar, precisamente porque hay una cultura de la denuncia que está empezando a crecer, probablemente mucho más que a lo mejor en Chiapas o en Oaxaca o en otros estados de la República. No quiere decir que Nuevo León sea el estado con mayor violencia intrafamiliar, simplemente que probablemente aquí es donde caen el mayor número de denuncias. Pero muchas también se quedan calladas. Eso también es importante mencionar, que muchas denuncias no se concretan por miedo de las personas que están involucradas en esta violencia. Y es importante que a lo mejor nos platiques y nos Es menciones correcto. si hay alguna posibilidad de proteger a aquellas personas que quisieran hacer una denuncia, cómo pudieran sentirse protegidas de un mal peor o algo que, o sea, de una amenaza inminente a sus vidas. ¿Hay algún, por Sí, ejemplo, mira, aquí creo que tenemos que tener. sí, Ana? Perdón, ahí no te escuché, que si había algún. Sí, que a lo mejor hay algún centro, algún teléfono, Que algún... la pregunta es que no te escuché. Sí, la pregunta es, ¿hay Ah, alguna sí, forma en que... claro, sí, mira, aquí en Monterrey, hay varias asociaciones que se dedican a este tipo de situaciones. Ahorita hay algunos lugares de resguardo como la Casa Violeta, ¿sí? Donde, ¿qué es lo que ellos hacen? Pues dan protección desde tener un lugar donde quedarse hasta acompañar a las personas en el proceso de denuncia, porque también sabemos que es un proceso bastante largo, ¿sí? Es un proceso donde no va a ser sencillo, principalmente por el detalle de que la persona tiene mucho miedo. Obviamente ha sido amenazada constantemente, y realmente la persona teme por su vida y por la vida de las personas que la rodean o de sus seres cercanos. Entonces, la atención sí tiene que ser un instituto que realmente proteja, ¿no? Y tienen que tener mucho cuidado en este sentido de que la persona va a estar muy vulnerable a cualquier situación que pase alrededor, ¿sí? Entonces, te digo, sí tendría que acercarse al Ministerio Público, tendrían
que acercarse a este tipo de instituciones que brindan ayuda a las personas que sufren de violencia sistemática. Y por otro lado, también es importante que sepamos que las personas ahorita con el nuevo sistema de justicia penal, aparte de tener esta ayuda por parte del Ministerio Público, ¿sí?, también se les asigna un abogado que les va a estar asesorando y les va a estar explicando cuál es precisamente el proceso de la denuncia y cuál va a ser el proceso posterior de la formación de la carpeta y después de las audiencias y todo este tipo de cosas, ¿no? También a las personas se les brinda apoyo psicológico, que aquí es súper importante, Mercedalia, el apoyo. El apoyo psicológico durante todo el proceso tan necesario. Estaba ahorita cuestionándome cómo tener un diagnóstico de violencia en la pareja pudiese ayudar a llegar a una solución del mismo problema. Esto me llama la atención mucho, o sea, cómo tener este diagnóstico puede llegar a solucionar o mejorar o colaborar en la solución del problema. Fíjate, Narcedalia, como hace ratito mencionabas, yo llevé un curso sobre terapia de parejas con la metodología Gottman. Esta terapia de pareja es completamente diferente a todo lo que yo hasta este momento había visto. Había visto terapia de pareja, pues a lo mejor psicoanalítica, a lo mejor sistémica, sí, pero esta metodología Gottman es otra cosa completamente diferente. ¿Sí? Es un método que se basa en estudios clínicos, ¿sí?, en laboratorio y todo esto. Está súper interesante cómo ellos llegaron a este método, pero lo primero que ellos señalan es precisamente esto: hacer un diagnóstico, conocer primero, ¿sí?, cuál es la historia de esta pareja, ¿sí?, cómo se conocieron, cómo se fue llevando o cómo se fue estructurando esta relación, pero también es importante saber, ¿sí?, por ejemplo, el tipo de personalidad de cada quien, para lo que nosotros aplicamos una batería de pruebas en donde se incluyen tanto las pruebas de personalidad como las otras pruebas que tendrían. Aunado a esto, se toma una videograbación de la pareja platicando de algún problema, ¿sí?, y donde podemos nosotros detectar ciertas fortalezas o ciertas áreas de oportunidad que la pareja tiene, y en base a esas tres cosas se hace un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, al tener yo un diagnóstico donde digo, mira, esta pareja sí es cierto, tuvieron una situación de violencia, más sin embargo, ¿sí?, aquí en el estudio que yo he hecho, ¿sí?, encuentro, ¿sí?, que en ningún integrante de la pareja, ¿sí?, presenta situaciones de trastornos de personalidad o situaciones donde a lo mejor alguien presenta un diagnóstico psiquiátrico, ¿sí? A lo mejor no hay nada de eso, ¿sí? Y entonces encontramos que es una violencia situacional, y entonces vamos a buscar cuáles son las áreas de oportunidad y sobre ella trabajar. Sí, que también lo primero sobre lo que se trabaja es en el fortalecimiento de la confianza y de la amistad en la pareja, ¿sí?, para después eventualmente irlos enseñando a resolver sus conflictos. Cuando yo había estudiado mediación, Narcedalia, básicamente lo que había aprendido en todo ese tiempo es de que tenemos que ayudar a la gente a resolver sus conflictos, ¿sí? Acá con este método Gottman nos dice, sí, hay que enseñarlos, pero antes de eso, ¿sí?, vamos a ayudarlos a que confíen un poco más en ellos
y vamos a ayudarlos a que nuevamente haya amistad entre ellos. Entonces, si te fijas, al formar nosotros esa que son el tener la confianza, el tener una buena amistad, luego de ahí irnos a trabajar en la manera que resuelven sus conflictos, pues cállate, sí, va a ser una pareja que va a tener una solidez bastante interesante y que se va, inclusive a lo mejor se van a llevar mejor que lo que se llevaban antes del problema, ¿sí? Pero te fijas cómo el diagnóstico me da la pauta para saber sobre qué áreas trabajar y si puedo o no trabajar con esta pareja, ¿sí? Si en el caso contrario yo hago un diagnóstico donde encuentro, ¿sí?, que hay una situación de desigualdad, ¿sí?, donde a lo mejor una de las personas tiene muy marcada toda esta, tiene una personalidad agresiva y a lo mejor pudiera inclusive tener algún padecimiento, algún trastorno psiquiátrico, pues entonces ya ahí lo que tendría que hacer, como te comentaba hace un momento, es otro tipo de cosas muy diferentes. Ya no vamos a buscar que la pareja se contente y que resuelvan sus problemas y que esto y que el otro, no, vamos a proteger, ¿sí?, a la persona que está siendo receptora de la agresión. Entonces, sí, y vamos a trabajar de manera muy, muy diferente. Ya no sería con la pareja en sí, sino con los individuos por separado. Así es, así es. Este tema es muy importante, Anabel, porque aún que algunas de las personas nos han educado para buscar la unión de la familia, preservar la familia, para preservar la pareja, todo lo que está en nuestras manos para que esto no se destruya. Como estás bien diciendo, y es importante que todos pongamos mucha atención, hay circunstancias en las cuales efectivamente la vida puede correr riesgo. Entonces, bien es importante que cuando las personas experimenten o experimentemos violencia, sí, que podamos pedir ayuda, porque puede ser que sea algo situacional y se resuelve, se corrige, se encuentran las herramientas para negociar de una forma propositiva para todos, de una forma donde todos salgan con dignidad de la mesa de negociación, o bien encontrar que es reiterado, que tiene un problema a lo mejor para el manejo de la ira y que tu vida o la vida de sus propios hijos pudiesen estar en riesgo. Yo soy una defensora de la paz, de la resolución pacífica de los conflictos, de la mediación, y siempre pienso que la paz debe lograrse por las vías de la paz. Sin embargo, muy pocas ocasiones en mi vida, muy pocas ocasiones contadas, pero muy importantes y puntuales en mi propia vida, he conocido algunas personas con las que es imposible sentarse a negociar. Es imposible. Hay un problema ahí, muy grave de raíz. Hay una cuestión que no está medicada, hay una cuestión de un trastorno psicológico psiquiátrico que no está bien atendido, a veces ni siquiera diagnosticado, con la cual, con dicha persona, es una ilusión tratar de hacer la paz, es una ilusión tratar de negociar por las vías comunes de la mediación o la vía del diálogo, de ponerse de acuerdo, de encontrar, oye, cuáles son las cuestiones que a ti no te gustan, cuáles son las que a mí no me gustan y ponernos de acuerdo. Hay ciertas circunstancias en las que esto no es posible. Entonces, ante una o ante otra, yo invito a las personas que nos están escuchando a que pidan ayuda. No se queden con la duda, con la idea de que esto no es tan grave, de que esto se va a calmar, al ratito se le pasa. Si es reiterada la situación de violencia que estás viviendo, por favor, pide ayuda.
Alguien podrá encontrar este método, por ejemplo, o aplicar el método Gottman o aplicar el método clínico, psiquiátrico, psicológico, para encontrar si existe alguna cuestión subyacente de un trastorno el cual no pueda resolverse por las vías del diálogo y de la mediación, sino que tendrá que tratarse de forma clínica. Y así estarás apoyando y salvando tu vida y de paso también la vida de tus hijos y a lo mejor de toda tu familia. Entonces es importante que existen ciertos casos muy puntuales en los que la vía de la negociación no puede aplicarse porque hay algo todavía más profundo por resolver. Gracias, Anabel, por darnos este método. Tú eres estás experta en este método. Quiero recomendar a Anabel en este sentido, cualquier problema que tengas, que quieras avanzar en una negociación de pareja, resolver los conflictos de familia, acude a Anabel Briones y a su equipo de trabajo para que puedan apoyarte y resolver esta situación por una vía clínica o por una vía de otro tipo, de algún juicio, como dices tú. Hay otra pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cuál sería el tratamiento y pronóstico en cada uno de los casos? Que nos estás platicando de 2 tipos de casos y cómo se resuelve uno y cómo se resuelve el otro. Sí, mira, el pronóstico en un caso donde la violencia situacional va a ser bueno en la mayoría de los casos, ¿sí? Inclusive si las personas deciden no seguir con su relación de pareja, pero a lo mejor ellos tienen hijos, van a tener una buena relación como padres de esos hijos, ¿no? Eso es también la otra parte, ¿verdad? Que yo veo aquí muy, muy importante, ¿sí? El pronóstico es bueno. Ahora, fíjate, a todo esto me acuerdo de una película que vi hace poquito que se llama Historia de un matrimonio. Ajá. Esa es una historia, esa historia o esa película es lo que le pasó al director de la propia película cuando él se divorció, ¿sí? Donde tú ves el desarrollo de que sí habían problemas en la pareja, Marce, pero eventualmente fueron entrando terceros a la situación, en este caso abogados, ¿sí? Que generaron que el conflicto creciera, ¿sí? Entonces, por eso es la importancia, ¿sí? De saber qué tipo de relación hay entre esta pareja, porque quizás mis intervenciones como abogado, hablando yo como litigante, quizás genere, ¿sí? Conflictos más graves, de los que ya tienen, Entonces, por eso es bien importante el poder hacer una diferenciación, porque si la pareja tuvo un evento, pero en general ha sido una pareja que puede trabajar, que puede salir adelante, oye, pues qué perfecto, ¿sí? A lo mejor, como decía yo ahorita, las personas finalmente pues no van a querer continuar con la relación, pero vamos a buscar que esa relación se termine de la manera más adecuada posible o más pacífica posible, ¿sí? Y que hay maneras de lograrlo, ¿sí? Pero muchas veces con nuestras intervenciones como abogados, tratando de ofrecerle a nuestro cliente, ¿sí? Lo mejor o lo que nosotros pensamos que es mejor desde el punto de vista legal, no desde el punto de vista de la familia, ahí es donde hay esa disrupción, Arcedalia, o hay ese quiebre, ¿sí? Y a parejas o a familias que tenían un pronóstico bastante favorable, ¿sí? Los llevamos a juicios que se pueden quedar ahí, tú lo sabes, 4, 5, 6 años, incluso 7, ¿sí? Los que sean. Algo que no era tan grave se convierte en una situación de gravedad y hasta de peligro para todos los miembros involucrados.
Es correcto. Me encanta este tema Entonces, porque lo vemos todos los días, lo vemos en nuestras propias vidas, lo vemos en las vidas de las personas con las que convivimos. Importantísimo localizar ayuda en aquellas personas capacitadas para ayudarte. No puedes hablarle a cualquier abogado, no puedes hablarle a cualquier persona para pedir ayuda, para decir, bueno, pues, ¿cómo resuelvo este problema? En algunos casos, creo que sería bueno, Anabel, que nos platiques cuál sería la cadena, digamos, o cuáles serían las acciones inmediatas que una familia o una pareja, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Es hablarle a un abogado que tenga preparación en este tipo de métodos, donde se haga algo sistémico, donde se investigue de forma clínica, psicológica, social y de todos los sentidos posibilidades para resolver el problema o directa, o sea, yo sé que cada caso es diferente, que cada caso tendrá que abordarse de una diferente manera, pero ¿cuál es, digamos, lo natural o lo que tú sugerirías que una pareja que está en un problema tendría que hacer? mira, yo lo que le sugeriría es acercarse a algún profesional de la salud primero, Okay. ¿sí? Acercarse quizás a un terapeuta de pareja, ¿sí? Si esto no funciona, entonces acercarse a un abogado, pero que sea abogado especialista en el tema familiar, ¿sí? Así es. Que sea especialista en el tema familiar y de preferencia, sí, que haya llevado cierta capacitación en mediación, Arcelalia, porque creo que esto es básico, ahorita es esencial, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay una cosa que yo veo en nuestro sistema de justicia, es donde quieren que la justicia sea rápida y expedita, mas sin embargo, esa rapidez no es la rapidez de cada familia, ¿sí? Las familias son como un árbol o son como un arbolito, nace que va creciendo y luego a lo mejor tiene días de que, no sé, le cae una helada, así, y ese arbolito se le caen todas sus hojitas y luego tendrá que volver a recuperarse y así va a estar todo el tiempo, pero va a seguir creciendo. Así igual una familia va a tener momentos de crisis, ¿sí? Pero todo el tiempo va a seguir creciendo. Entonces, si alguien no entiende que en una familia hay momentos de crisis, pero que esas crisis pueden trabajarse y se puede salir adelante, ¿sí? Entonces vamos a encontrarnos con estos divorcios incausados que en 30 días ya estás divorciado, ¿sí? Más sin embargo no se le dio el tiempo a esta familia o a esta pareja de procesar la situación y ver si realmente, ¿sí?, el divorcio era lo que me iba a resolver mi problema. Claro. Entonces, sí, ese es el punto que yo ahorita veo de cómo muchas veces la rapidez, por eso te comentaba que creo que es importante que antes de acudir con un abogado, acudan con un profesional de la salud. ¿Por qué? Porque al momento de llegar con un abogado, todos los trámites legales son extremadamente rápidos, ¿sí? Y recalco esa parte, ¿sí? La rapidez de los juzgados, ¿sí?, no es el mismo tiempo de una familia para procesar una situación, ¿sí? Entonces, necesita haber ese tiempo en que se procesa. Anteriormente yo recuerdo que los divorcios, pues se daban, ¿cómo les llamaban? Juntas ¿cómo le llamaban? Bueno, como para ver si realmente se quería divorciar la pareja o no. Y de hecho creo que eran dos. Y que la gente empieza a hablar frente a los abogados, algo así, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y que te digo, y que entre una junta y otra eran pues como un tiempecito, ¿no?
Y ya era un poquito, pues daba tiempo a que a que la pareja reflexionara, más sin embargo ahorita todos los trámites son súper rapidísimos, ¿sí? Y ha habido casos en que la gente se vuelve a casar. Claro, claro. Entonces, Sí. la invitación es, por favor, las personas que nos están viendo, ponte en contacto con una persona. Si tú tienes un problema en pareja, en tu familia, ponte en contacto con un profesional de la salud. Tal vez la mejor solución no sea de inicio contactar primero a un abogado, sino tal vez a un profesional de la salud, después a un mediador y tratar de resolver los conflictos de la familia por las vías pacíficas siempre que esto sea posible. Hay retos, hay muchas personas que pudiesen perder un trabajo y de pronto la esposa o el esposo le comenta, ya vamos mejor a cada quien por su cuenta. Y entonces es difícil, ¿no? La pareja se da cuenta que tal vez la relación estaba basada en la comodidad económica y no necesariamente en el amor y el compromiso. Hay muchas circunstancias por las que a lo mejor algunos de nuestros amigos o colegas se están divorciando sin tratar antes de resolver sus conflictos, de reenamorarse de su pareja, de volver a empezar, de saber que hay veces que hay rachas, hay dificultades, hay retos, pero que si en algún momento se han producido frutos positivos dentro de ese matrimonio, es importante que esto prevalezca, que se vean las formas de resolverlo de forma pacífica. Y si no, que también de forma pacífica se resuelva a lo mejor la separación, pero que hagan el menor daño posible a los más vulnerables, que son los niños. Sin embargo, hay otras circunstancias en las que es importante, y ahorita que bueno que tocas este tema, hay muchas personas que ahorita están, le llaman atoradas, tal vez, en una situación difícil donde no fue declarada una enfermedad psiquiátrica, clínica, un trastorno de bipolaridad o de psicopatías, no fue declarado, las personas se casan y a través de los años se ha sufrido violencia reiterada, violencia sistemática, y no tiene una solución con un mediador y a lo mejor tampoco con un psicólogo. Tal vez la persona necesita un tratamiento psiquiátrico y es importante que las personas que nos están escuchando acudan y pidan ayuda, porque muchas veces los pacifistas queremos resolver las cosas por nuestra cuenta y muchas veces ponemos nuestra propia vida en riesgo y la vida de nuestros hijos. ¿Cómo puede ayudar a llegar a una solución del problema el hecho de tener un buen diagnóstico de un menor? Estamos hablando, sí, de los menores, los niños. Platícanos un poquito ya el involucramiento de los más vulnerables de la familia, que son los menores de edad. ¿Cómo se busca ese bienestar superior del menor dentro y aún con todos los retos que enfrenta la familia? Fíjate, Narcedelia, como bien dices, son las personas más vulnerables porque son quienes están en un proceso de desarrollo y por otro lado, quienes dependen, ¿sí? En este caso de sus papás, pues simplemente para poder comer, ¿sí? Para cosas muy, muy básicas. Entonces son los que están muy, muy vulnerables a muchas situaciones. Entonces, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Últimamente se ha visto como mucho auge en los juzgados de un tema que se llama alienación parental, ¿sí? Pero por otro lado, sí es verdad, hay casos en donde se presenta esa alienación, ¿sí? Mucho se ha dicho si es real o es algo que inventaron los abogados, que inventó alguien por ahí, que porque no vienen los manuales de psiquiatría y que cosas por el estilo, pero la realidad es que tú lo ves en los pacientes o lo ves en las personas o por ejemplo yo lo veo en las personas que evalúo, en los niños que evalúo, sí existe la alienación parental, se ven todos los síntomas y tal, pero el problema acá es que en muchos otros casos hay violencia.
violencia hacia los menores, ¿sí? Que quiere ser encubierta como casos de alienación parental. Entonces aquí es por eso la importancia, Marcela Dalia, porque muchas veces dicen, no, es que la mamá está influyendo en que el niño diga que su papá lo trató mal, ¿sí? Cuando la realidad es que sí lo trató mal. Y Y no si nosotros seguir a no riesgo. tenemos, si nosotros no tenemos ese adecuado diagnóstico, ¿qué va a pasar? El menor va a seguir en esa situación de abuso, ¿sí? O en esa situación de maltrato. Entonces, aquí es bien importante, ¿sí? El poder tener una buena capacitación, ¿sí? Como psicólogo para hacer evaluaciones, ¿sí? Donde se haga un diagnóstico diferencial entre un maltrato infantil y entre una alienación parental, que es lo que generalmente se presenta en todos los casos que están en juicio ahorita, no se presenta, pero no sabes cuánto, ¿sí? Entonces, ¿sí? Si yo no tengo ese diagnóstico diferencial, puedo estar generando, ¿sí? Que el niño siga y siga siendo maltratado. Totalmente. Hay muchas situaciones, ¿sí? La diferencia. Hay muchas situaciones, por ejemplo, donde los niños han sido víctimas de un maltrato infantil, tanto psicológico como físico, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Se les obliga, porque en este caso sí se les obliga, ¿sí? A seguir viendo a su agresor en el centro estatal. O a seguir teniendo convivencias con esta persona quien los ha agredido sistemáticamente. Entonces, esto genera ¿qué? Genera en los menores una sensación, pues ya te imaginarás, de ansiedad, de depresión, unas sensaciones de nadie me cree, nadie me puede proteger, ¿sí? Y los niños empiezan a sentirse muy, muy mal. Muy Entonces, mal, y empiezan a tener, a lo mejor bajar sus calificaciones, bajar su rendimiento, en todos los sentidos, e incluso tener que recibir hospitalización por grados graves de depresión y ansiedad que les ocasiona tener que convivir con su agresor. Y que tal vez, bueno, aunque está en el reglamento del Centro Estatal de Convivencia Familiar del Estado de Nuevo León y de otros estados, está en el reglamento, en el artículo 18, por ahí, dice que si el niño presenta un tipo de lesión psicológica o física, el servicio puede darse por terminado o se puede reevaluar el no darse el servicio. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que no es sencillo, que se necesita más profesionalización de aquellas personas que están trabajando en estos lugares para comprender y tener mayor eficiencia para diagnosticar, como tú dices, el maltrato infantil. ¿Estamos de acuerdo, Anabel, que papá y mamá son necesarios, que los abuelos son necesarios, que la familia, no importa si por algún motivo la pareja no funcionó, que no es nada agradable, es algo que nosotros aplaudamos ni que nos encante, pero es algo real. Si la pareja no funcionó, sabemos que hay un reto y somos en pro de que los niños convivan con las dos familias, porque esa es su fortaleza, lo que los hace ser mejores seres humanos, compartir tanto con papá como con mamá y con las familias extendidas de cada uno. Pero en lo que mencionas ahorita, y es crucial que lo comprendamos, se maneja este término de alienación parental, es no quiero que veas a mis hijos, la mamá está impidiendo la comunicación con los hijos o el papá está impidiendo la comunicación con la mamá. Si no hay una cuestión de maltrato psicológico, físico, desde el papá o la mamá con los hijos, entonces pudiera ser que sea un caso de alienación. Pero si sí existe, no puede haber una culpabilidad o una responsabilidad de alienación si lo único que está procurando la mamá o el papá es proteger
a los niños. En alguna ocasión platicábamos con personas dentro del centro de convivencia y les decíamos que muchas veces algunas parejas, digamos, ya tuvieron a lo mejor las dificultades o el error o la experiencia de haber estado juntos y haber lastimado a los niños de forma directa o indirecta por la convivencia familiar, cuando todavía estaban en el matrimonio, y que no tenían por qué los niños seguir viviendo el maltrato al someterlos a sentirse obligados a la convivencia a pesar del maltrato. Y bueno, pues, no obtuvimos respuestas propositivas al respecto. Es una cuestión ahí que creo que falta más indagar. Como tú dices, hay especialistas que podrían detectar con mayor facilidad ese maltrato infantil y prevenirlo, porque podríamos seguirlo previniendo si hacemos bien las cosas. Si lo pones como una regla, el niño tiene que convivir con los dos, no importa qué, entonces tendremos más niños maltratados, llenos de ansiedad, de depresión y de enfermedades y trastornos que no tendrían por qué seguir experimentando. Entonces, este tema es importante que por favor lo atendamos, pongamos toda la debida atención. Muchas parejas, muchas personas hemos sido educadas a que el matrimonio es para siempre. Nuestra formación nos han dicho una y otra vez, Anabel, que el matrimonio es para siempre y que la familia es indisoluble, que no se puede dividir, no se puede romper. Pero hay circunstancias, como mencionabas al principio, que no importa cuánto quieras mantener a la familia unida, hay circunstancias en las que es imposible. Y a veces dice uno, me voy a quedar por los hijos, hasta que entonces empieza uno a crecer y decir, precisamente por los hijos es por las que uno debe de poner un fin sano a una relación tóxica, una relación improductiva, una relación de maltrato. Es correcto, totalmente de acuerdo, Marcel, sí. A ver, Anabel, platícanos un poquito, ¿qué se entiende por maltrato infantil? Cuéntanos un poquito, quisiera yo saber más de esto porque tenemos 20 años, desde que yo estaba a la mitad de mi carrera, o un poquito antes de la mitad de mi carrera, que empecé la Fundación La Paz Comienza con los Niños. Yo sé música. Bastante tiempo. Sí, toda la vida. Bastantísimo, ajá. Yo vivía acá, tienes tu casa en Misiones, y yo iba aquí a la Gran Familia y al DIF Capullos a trabajar la música. Yo me encanta tocar la flauta, toco la flauta dulce, la flauta transversal y el pícolo, y lo tocaba en la orquesta del TEC, y luego, bueno, antes en Formus, y yo sabía que la música a mí me había salvado de muchas, o sea, de muchas situaciones, ¿verdad? Como el arte, la ciencia, el deporte, a muchas personas nos hace mucho sentido en las dificultades y en los retos y en las cosas positivas. Entonces fui a darles clases de música y fue una experiencia maravillosa. Empezamos a crecer, estábamos en muchas casas hogar, muchos voluntarios, y les dábamos clases a los niños de todo, de música, de teatro, de danza, fútbol, taekwondo, natación, de todo. Y está el tema constante del maltrato infantil, que no podríamos, que yo no lo sé definir en concreto. Quisiera yo que tú, que eres una especialista, nos ayudaras a develar qué es el maltrato infantil, cómo se puede diagnosticar, quién lo puede diagnosticar, porque muchas veces algunas personas en la familia o en la pareja o en la expareja podrá decir, esto es alienación, la mamá no me deja ver a los niños o el papá no me deja ver a mis hijos, y resulta que hay un maltrato infantil. ¿Qué es el maltrato? ¿Cómo se representa? ¿Quién lo puede diagnosticar? Fíjate, creo que aquí lo importante pues es, primeramente, ¿quién lo diagnostica? Pues un psicólogo, ¿no? Un psicólogo que esté capacitado para. Ahora, ¿qué es el maltrato infantil? Yo creo que el maltrato infantil tiene pues diversas, diversas maneras en que se representa, o que se presenta, más bien dicho, ¿sí? Pero generalmente vamos a encontrar que es una persona, ¿sí?, con cierta autoridad, ¿sí?, que está ejerciendo, ¿sí?, esa autoridad
o está aprovechando esa autoridad, ¿sí? Para ejercer presión de alguna manera sobre el menor. Ahora, por ejemplo, te decía, puede ser maltrato físico en donde el menor esté recibiendo golpes, quizás incluso se le ponga a trabajar en jornadas extensas, ¿sí? Que todo esto tendría que ver con el maltrato del niño, ¿no? A lo mejor incluso se les obligue a dormir en tales o cuales partes, ¿sí? Que no precisamente son su cama, aún y teniéndola, ¿sí? Que se les obligue a hacer cosas indebidas también es otro tipo de maltrato. El maltrato psicológico encontraríamos en donde el niño constantemente está recibiendo agresiones en relación a cómo se ve, en relación a cómo actúa, en relación a que si el niño es o no lo que el padre espera, ¿sí? Hay muchas maneras en que los niños puedan ser maltratados con gritos, por ejemplo, inclusive él haciéndolos menos delante de otras personas, que eso también es muy, muy frecuente, ¿no? Y lo vemos frecuentemente que, ay, mira cómo la hija de fulanita ya sacó 10 o la hija de fulanito esto, ¿no? Y poniendo a los menores en evidencia con personas extrañas o a lo mejor con familia extensa, pero todo eso tiene que ver con el maltrato psicológico y luego pues también tendríamos el maltrato sexual, ¿sí? O ahí ya sería el abuso sexual que también en sus diversas modalidades, ¿sí? Pero una cosa bien interesante, Narcedalia, en todo esto del maltrato infantil es que, ¿sí? Aunque los niños sean maltratados, ¿sí? Siempre, ¿sí? La mayoría de las veces van a anhelar el estar cerca de su mamá o de su papá, o de los dos, ¿sí? Esa es una característica esencial, Narcedalia, que es lo que nos diferencia o es una de las principales cosas que diferencia si un niño está siendo maltratado o si un niño está siendo alienado, ¿sí? Porque pese a que la mamá o el papá les haya hecho cualquier tipo de cosas, ¿sí? ¿Qué va a decir el niño? Va a decir, bueno, que mi mamá vaya a terapia, que mi papá vaya a terapia y aquí estoy para recibirlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los niños sienten esa necesidad de tener a su mamá o a su papá junto a ellos, ¿sí? Esa es una de las cosas que desgraciadamente no se habla demasiado, ¿sí? Un niño maltratado siempre va a añorar la presencia de esa persona, aunque lo haya maltratado de cualquier manera, ¿sí? Así es. Mientras que un niño que es alienado, ¿sí? Un niño a quien constantemente se le está diciendo, tu papá o tu mamá son esto, son aquello, nos abandonó, ¿sí? Es una típica, ¿no? Es que tu papá nos abandonó, nos dejó por otra persona, o tu mamá nos dejó por otra persona, cualquiera del que sea el caso, ¿sí? ¿Qué va a pasar con ese niño? ¿Qué va a crecer con ese odio en su corazón? Va a crecer con la sensación de que una parte de él, porque obvio sabemos, todos los niños también saben que ellos están creados tanto por o fueron creados tanto por su mamá como su papá. Entonces, al ellos mismos sentir odio hacia una de estas partes, van a sentir odio hacia alguna parte de ellos, ¿sí? Como en alguna ocasión encontraba un niño que el niño pues le habían puesto el mismo nombre que el papá, ¿sí? Y entonces el niño se hacía llamar por un diminutivo, ¿sí? Y nadie podía llamarle por su nombre porque sufría mucho, ¿sí? Pero entonces sí, tenía que diferenciarse, pero el problema ahí era de que estaba siendo objeto de alienación parental. Entonces, haz de cuenta que el niño odiaba su nombre, ¿sí? Entonces, por eso él prefería que le llamaran por un diminutivo, ¿sí? Claro.
Entonces, en ese sentido es que nosotros podemos encontrar que un niño que ha sido alienado, ¿qué va a pasar? Que va a odiar a uno u otro de sus padres. Esa sería precisamente una de las cosas con las que nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial, ¿sí? El saber qué tanto el niño añora la compañía de esta persona o qué tanto el niño sí odia a esa persona, no lo quiere tener cerca de él, no quiere tener ningún contacto ni con los otros, ni con la familia extensa de ese papá o de esa mamá, ¿sí? Ahí es donde nosotros empezamos a hacer precisamente ese diagnóstico diferencial. Muy bien, Anabel. Muchas gracias por ayudarnos a comprender estas diferencias. ¿A qué edad el niño empieza, en tu experiencia, a tomar decisiones? Aún que el niño quisiera que su papá o su mamá se compusieran aquí y acá y poder tener una convivencia sana, positiva entre con su papá y ellos. ¿A qué edad el niño normalmente empieza a comprender esto no me hace bien, por lo tanto no lo quiero? O sea, en mi sueño querría, ¿verdad?, que hubiera un cambio, pero ha sido tantas veces reiteradas, no sé, a los 15 años, a los 14, que un niño pueda decir, yo ya no deseo tener esta interacción. Hay, creo que una edad legal, no sé si los 13 o 14, en donde al niño se le da a elegir. Creo que tiene que haber detrás muchos exámenes psicológicos para ver si el niño está listo para tomar una decisión como tal. Pero creo yo que hay a lo mejor, de acuerdo a la madurez de cada niño, un momento en que pueden realizar en su mente y en su corazón que no me hace bien esto. Y entonces empiezan a repeler eso que no les hace bien. Sí, mira, generalmente, como te comentaba, esto es a lo que me dedico a hacer evaluaciones de familias, sí, y podemos ver que desde edades muchísimo más tempranas que lo que marca la edad legal, porque encontramos niños desde los 8 años, sí, que ya tienen una mayor conciencia de sí mismos, mayor conciencia de lo que quieren, mayor conciencia de lo que les ha pasado y tienen la posibilidad de expresarlo, ¿sí? Ya a los 8 años los niños pueden expresar lo que les ha pasado y es a esa edad cuando nosotros ya podemos empezar, sí, a tener o a tener todos estos reportes, pudiéramos decirlo, de que el niño está tratando de manifestar o está pidiendo ayuda a gritos, ¿no? Todavía los niños de 6 o 7 años que son más pequeñitos, a lo mejor donde nosotros pudiéramos encontrar, ¿sí?, que ellos están necesitando ayuda son en el hecho de que los niños van a tener muy bajas calificaciones y van a tener muchas dificultades para socializar, pero como están todavía muy chiquitos, no les es posible poner en palabras, ¿sí?, o poner ya, hacer toda una historia de lo que les está pasando, ¿sí? Pero yo sí considero, sí he visto niños desde los 8 años que pueden ser capaces de hacer este tipo de reflexiones, sobre todo porque muchas veces, sí, o la mayoría de los niños que han pasado por maltratos o que están pasando por la separación de sus padres, sí, tienen una maduración emocional muchísimo más rápida que otros niños, ¿sí? Crecen muy rápido por sus propias circunstancias. Ajá, son mucho más independientes y empiezan rápidamente a buscar soluciones, que esa es también la otra, ¿no? Empiezan ellos a buscar soluciones. Entonces, te digo, a partir de los 8 años es donde yo he tenido oportunidad de ver, sí, que los niños ya empiezan a decir, a ver, esto ya no es para mí o esto no está bien, sobre todo porque es una edad donde los niños empiezan a ver también o a tener relación un poco más cercana con los compañeritos, empiezan a ver cómo tratan tal mamá o tal papá a su amigo fulanito, ¿sí? Y dice, a ver, aquí algo no está bien.
¿sí? Empiezan a hacer comparaciones. Entonces, esa edad donde yo te comentaría que he empezado, que veo que los niños empiezan a hacer esas diferenciaciones, ¿sí? Y que empiezan a formar su historia y empiezan a pensar que algo no está bien en lo que están viviendo. Totalmente. Gracias, Anabel. Voy con mi última pregunta y una aclaración aquí que si me equivoco, por favor, corrígeme. Tú eres la experta y yo aquí te doy todo tu valor en este programa. Estabas comentando que muchas veces la violencia psicológica puede ser que uno de los papás, sin querer o queriendo, esté comparando a sus hijos con otros niños. E incluso también se puede dar dentro de una misma familia con los hermanos. El típico papá o mamá con una psicopatía narcisista, en donde toma a un niño como el favorito y a los otros niños los discrimina día tras día, sistemáticamente. Solo a uno le compra cosas y a los demás no. Solo con uno conversa y es el que merece la atención y los demás no. Esa es una que es importante que las personas que nos están escuchando lo tomen en cuenta, que muchas veces también la violencia puede ocurrir con cosas tan sutiles como veladas, como ese tipo de actitudes. Y mi pregunta para ti, Anabel, es la siguiente. ¿Qué pasa con aquellos papás o mamás que no golpean a sus hijos? O sea, la violencia no es física. No los golpean, no los pellizcan, no los maltratan, no los cachetean, no los cintarean. Pero constantemente, bueno, puede ser la cuestión de gritarles o maltratarlos de una forma psicológica, y la constante en que cuando tú estás presente, maltrato a tu mamá o maltrato a tu papá. Cuando tú estás presente, yo me pongo terriblemente violento y te muestro a ti mi poderío dentro de la casa, un poderío malentendido, obviamente, violencia y acoso y maltrato. Pero no, la violencia y el maltrato no es hacia el niño directamente, sino es indirecta con lo que observa en casa como están tratando a su otro padre, a padre o madre, ¿verdad? ¿Esto es también maltrato infantil? Mira, esto ya no lo pudiéramos tomar tal cual como maltrato, ¿sí? Porque como bien decías tú, sí, el niño está siendo testigo de una situación violenta que obviamente, ¿sí? Va a tener consecuencias emocionales bastante malas, pues sí, sí, pero si nosotros, por ejemplo, si me pongo en esta posición, si yo pusiera, sí, ese tipo de cosas como parte de maltrato infantil en un diagnóstico, pues me lo van a tumbar, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien está recibiendo la agresión directamente no es el niño. Entonces, sabemos que en el ámbito legal, sí, generalmente se tiende a ser muy cuadrado. Entonces, no lo pudiera poner yo tal cual, ¿sí? Sí pudiera poner como que esta situación, ¿sí? O que el niño no está viviendo en un entorno favorable. Eso sí lo pudiera poner yo, pero como que el niño está siendo víctima de violencia, sí, ya sería como que transgredo ciertos límites en cuanto a las definiciones, sí, y a la hora de yo, por ejemplo, defender un diagnóstico ante un juzgado, en una audiencia, sí, tendría ciertos problemas, sí, pero por otra parte, yo sí puedo decir que esos padres no tienen habilidades parentales como la sensibilidad, sí, que esos padres no tienen la habilidad parental de la reflexión, sí, en el sentido de reflexionar que esto que yo estoy haciendo no es correcto que lo vean mis hijos, ¿sí? Yo más bien lo pondría en ese otro sentido, en el sentido de que en poner esa situación específica, ¿sí? Como una falta de habilidades parentales. Sí, es ya en una evaluación más sistémica y no puntual de maltrato infantil, pero sistémicamente hay violencia dentro del hogar. Anabel,
Muchísimas gracias por tu participación en este programa. Por favor, compártenos, si es que es prudente, alguna correo electrónico, algún teléfono, algún WhatsApp que le quieras compartir a las personas que nos están escuchando, que quieran acudir para pedir consejo, ayuda, consultoría, asesoría o directamente algún examen clínico para su familia, para su persona, para su familia, para la pareja. Y me encanta que aplicas un método más, muy trascendente y muy completo, que es el método Gottman. Lo vuelvo a repetir para que es uno de los métodos más avanzados de resolución de conflictos de pareja. Entonces, platícanos, Anabel, ¿cómo te puede localizar las personas que nos están escuchando? Sí, mira, me pueden localizar en mi correo electrónico, que está muy sencillito, es anabel.briones@gmail.com. ¿Sí? Muchas gracias. Briones es con B de bueno. Sí, con B de bueno. Ajá. Entonces, anabel.briones@gmail.com. Y mi teléfono, a donde se pueden contactar también por WhatsApp y todo, sería el 81 15 12 97 96. Perfecto, Anabel. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una sesión muy rica. Nos vamos todos con un compromiso de buscar siempre lo mejor para nosotros, para nuestro hogar, para nuestros hijos, para nuestra pareja, para nuestra familia, sin dejar de lado la importancia de saber que hay algunas circunstancias que no se pueden necesariamente resolver de esa manera, porque ya hay un trasfondo clínico o hay un trastorno que debe de atenderse de otra forma, que no es necesariamente a través de abogados y legalmente, sino clínicamente. Gracias por esta participación. Les recuerdo a todos los que nos están viendo que por favor se suban al barco de la educación para la paz y la cultura de paz y visítenos en nuestras páginas de Facebook, Pax Humana y Fundación La Paz Comienza con los Niños. Escríbanos a efpmexico@gmail.com. Muchas gracias, que Dios los bendiga y seguimos platicando. Bienvenidos. Hasta luego, bye. Gracias, bye bye. Bye bye.